María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Es estupendo. Ya saben que estamos un poquito alargando el número 2223 del Catecismo. Es un parrafito larguito. Sobre todo nos hemos detenido la última vez en esa frasecita que dice, que es muy importante, que los padres tienen la obligación de educar en virtudes. Estamos un poquito analizando todo eso y ahora queremos tratar de responder a la pregunta que nos ofrece, la oferta que nos ofrece el Catecismo. ¿Por qué los padres deben ocuparse de las virtudes? ¿Por qué? Bueno, desde luego ya hemos dicho en distintos momentos que la familia es una organización natural donde se relaciona lo más profundo de cada persona, o sea, la intimidad de cada persona, ¿verdad? Precisamente por eso, en la familia cabe la aceptación de la persona tal como es, predominantemente por lo que es y no por lo que hace. Más se debería de valorar por esa razón, por lo que es más que por lo que hace. No por ser un homo faber, sino por un homo que es, un hombre que es. Esto en sus encíclicas sociales el Papa San Juan Pablo II lo resaltó bastante, sobre todo en contraposición del famoso homo faber, que viene a ser la ideología más bien marxista, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar en otras organizaciones que se dan en la sociedad, ver cómo las personas son aceptadas, pero muchas veces por su funcionalidad. Seguramente en muchos trabajos, si funcionas bien, si no funcionas, no me interesas, ¿no? Pongamos, por ejemplo, al jugador de fútbol, ¿no? Un jugador de fútbol, mientras está metiendo goles o guarda bien el arco, pues muy bien, nos interesa. Pero como le metan demasiados goles, bueno, pues usted vaya a su casa a cuidar a su esposa, si es que la tiene, ¿no? Claro, porque se rechaza en orden a el funcionamiento. Por eso la vida de los futbolistas es un poco corta. Empiezan jóvenes, pero enseguida acaban porque ya con 35 años ya están empezando ahí, que les falta aire a la primera carrera que hacen, ¿no? Ya no tienen el físico suficiente, ¿no? En el colegio, en principio, cada alumno es aceptado en función de ser estudiante. Pero si no estudia, ¿qué hacemos con él? Igualito con los profesores, etcétera, ¿no? En cambio, en la familia es diferente la mirada, ¿verdad? Podemos decir que cada persona tiene la oportunidad de ser aceptada por lo que es irrepetiblemente. Bueno, en realidad queremos hacer esta distinción. El centro educativo, es decir, el colegio, no es una organización natural. No lo es. Es una organización cultural. Y es una organización por la cual, mediante la cultura, apoya a los padres en la formación de los alumnos. Pero los padres, que son los primeros educadores de los hijos y conviviendo con ellos en una institución natural, cual es la familia, deben atender en la educación que le es connatural. Concretamente, se trata de atender al desarrollo de esos hábitos operativos buenos que hemos llamado que son las virtudes humanas, hábitos operativos buenos. Entonces, no se debe pensar que es lícito delegar esa función en un centro educativo. No se debe pensar de esa manera. Delego y el colegio ya les va a enseñar eso. Pensar así es erróneo, es equívoco.
desde luego que el desarrollo connatural de este ejercicio, de esta educación, ha de ser la familia. Con esa intención, tenemos que lograr que tengan hábitos operativos buenos. No hábitos operativos malos. No, esos serían los vicios, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocer que la madurez humana, a nivel natural, es consecuencia del desarrollo armónico de las virtudes humanas. Entonces, dice, por ejemplo, este decreto del Concilio Vaticano II, que se llama Optatanto Cius, dice así: la madurez humana se manifiesta sobre todo en cierta estabilidad de ánimo, en la capacidad de tomar decisiones ponderadas y en el modo recto de juzgar los acontecimientos y los hombres. Estabilidad de ánimo, capacidad de tomar decisiones ponderadas y el modo recto de juzgar los acontecimientos y de los hombres. Tener un juicio, por ejemplo, sobre la sociedad, sobre la historia, sobre lo que vamos viviendo, ¿verdad? Eso sería, según el Concilio Vaticano II, la madurez humana. Entonces, para que quede claro un poquito lo que estamos nosotros diciendo, se podría decir que es lo ideal, no lo realista, lo ideal sería que los niños llegaran al centro educativo con ya un grupo de virtudes bien desarrolladas, de manera que lo único que hiciera falta era, bueno, pues ayudarles a interiorizar la cultura. Pero digamos que ya el gran trabajo está hecho en casa. Claro que entendemos que esto es lo ideal, pero muchas veces no es lo real, porque cada vez se van viendo instituciones que yo creo que saliendo ya de maternidad ya van al colegio, ¿verdad? Porque educación temprana, educación pretemprana, que tienen 1 año y ya están allí, ¿no? Bueno, básicamente es un lugar de cunas, no sé cómo lo llamarán, ¿no? Ah, pues una cuna o una guardería, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que el papá trabaja, la mamá trabaja, no sé qué, no sé cuántos, la abuelita no tiene el tiempo, ya no tiene la fuerza, no tiene las ganas o no tiene lo que tenga que tener. Entonces ya se envían a las instituciones. Claro, si yo envío con 2 años o 3 años a la institución, ¿qué virtudes he tenido tiempo de enseñarle? Pero claro, por otro lado, tengo que tener mucho cuidado porque, bueno, si las circunstancias se están dando así, vas a tener que estar demasiado atento o atenta para ver cómo trabajas las virtudes. No vayas a esperar que la profesora le ponga las virtudes. Puede ser que te toque una buena profesora, un buen profesor, fantástico, ¿no? Pero no siempre es así. Y además que la responsabilidad es de uno. Entonces, es verdad que el centro educativo complementa a los papás en esta labor, pero la acción de los padres es la más importante. San Juan Bosco solía decir de esas cosas tan clarividentes, pero que a veces no se tienen tan claras. Nadie da lo que no tiene. Cuando hacíamos el servicio militar en mis tiempos allá en España, finalmente cuando salías ya, cuando te licenciabas, te daban una cartilla militar. Y en esa militar ponía ahí, bueno, las cosas que habías hecho. Y finalmente, como nadie había ido a la guerra, entonces había un baremo que decía valor. Y siempre ponían, se le supone. Se le supone. Se supone que sobre una guerra tendrá el valor. Pues claro, no podemos actuar así con los niños. La virtud se le supone, oiga. Pero claro, el papá y la mamá tienen virtud. Se le supone. Se le supone también, ¿no? Porque claro, alguno dice que sí, por ahí, que es una persona muy optimista, lo celebro bien, pero a la vista está que en la sociedad que vivimos no parece que brillen las virtudes. No parece que brillen. Más bien se ve un poquito lo contrario, ¿no? Los jóvenes enseguida se enamoran, no sé si todavía saben lo que es el amor. Seguramente que hacer el amor, eso sí.
tienen mucha experiencia y muchas películas y muchas cosas, pero lo que es el amor y la perseverancia y la constancia y la capacidad de sacrificio y en fin, oye, te vienen muchachitos con 15 años y creo que todavía los estoy poniendo demasiado viejos, ¿no? Que me he enamorado y uno dice, Dios mío, Dios mío, anda que no te queda por correr. ¿No? Pero si te estás enamorando es que no tienes criterio para enamorarte. Hay que tener una madurez un tanto especial. ¿No? Porque vivir en pareja es muy fácil, ¿verdad? Es facilísimo, ¿verdad? Nunca se discute, nunca hay problemas, siempre alcanza para todo, ¿no? Hay pajaritos por todos los sitios, ¿verdad? Es facilísimo vivir en pareja, ¿verdad que sí? Facilísimo. Por eso uno dice, ya me enamoré, tenemos 15 años, 16 años, estamos muy enamorados, súper enamorados, pone la cara de chinos así, súper enamorados, madre mía, ya con los años que tiene uno dice, madre mía, lo que les espera, ¿no? A estos pitufines, ¿no? Porque es que, pero hijo mío, vete a jugar a fútbol, vete un rato a hacer físico por ahí, a sudar, ¿no? En fin, disfruta tu adolescencia y tu juventud, ¿no? No, ya me enamoré, ya. No es que los que os casáis seáis, pero estás todavía en una edad de desarrollar muchísimas cosas y de aprender 1000. ¿No? Con el agravante que normalmente cuando me he enamorado no se suele ir a consultar al papá y a la mamá. Nos solemos, ¿dónde? Esconder debajo de la almohada. Porque debajo de la almohada, debajo de las sábanas, empiezan a enviar mensajitos y un videito de no sé qué y te quiero cariñito. Bueno, no les voy a explicar todo eso. Que son capaces ustedes de esta noche empezar a hacerlo. Es decir, que falta mucha madurez y a la vista está que, pues, cuando trabaja uno con niños se da cuenta de la falta de madurez y la falta de virtudes que adolecen los niños. Eso quiere decir que no se está educando de esa manera, ¿no? Bueno, pues eso. ¿Qué significa eso? Pues hay que establecer o hay que proponerse objetivos. Claro. Porque es la capacidad que uno tiene de analizar la situación y ver que falta esto, sobra aquello, entonces hay que marcarse una ruta. Pero como les he dicho antes, que decía Don Bosco, nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo no tengo una formación, unas ganas de estudiar, una ilusión por aprender, por a ver cómo hago para desarrollar y desenvolverme, ¿con qué baremos estoy yo analizando una situación, por ejemplo, de educación a los hijos, que es tan importante, ¿no? Entonces, uno necesita formarse, claro. ¿Verdad que hay ciertas experiencias en la vida, pero el tiempo va tan rápido, va tan rápido el tiempo, ¿no? Que las expectativas que tú tenías en tu adolescencia, ahora los jóvenes, Dios mío, están a 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, los principios a lo mejor sirven, pero ya las circunstancias cambian. Entonces, bueno, uno tiene que estar un poquito ahí atento, por lo menos atento. Y entonces tratar de establecer o proponerse objetivos. Utilizo esta palabra de objetivos porque bueno, es inteligible para todos, aunque reconozco que es un poquito técnica. Bueno, a veces en los lugares de enseñanza, pues ustedes que son maestros, muchas veces aparecen ahí esas palabritas de objetivos que hay que conseguir. Bueno, digamos que lo importante de los objetivos no es tanto su formulación por escrito, sino la planificación de cómo voy a lograr eso. O sea, no hace falta que el papá y la mamá se sienten, empiecen a coger una pizarra y a establecer todo un libro de educación. No es necesario eso. Tomar algunos apuntes pueden ir bien, sino más bien el querer esforzarse para, una vez planeados, perseguir y lograr el tanto por ciento que se pueda. Si realmente no existe el querer, el objetivo deja de serlo automáticamente. Entonces, empezamos a entrar en el terreno de los sueños. Y como soñar es gratis, todavía no creo que haya nadie que tenga que pagar para soñar. Como soñar es gratis, pero al final no es efectivo.
Entonces, a veces sí puede ser bueno, ¿no?, formular algunos objetivos por escrito, planificar actividades para lograr algunos resultados, pero la base de la cuestión, ¿dónde está? Pues está en el grado de intencionalidad que existe al buscar el logro de los objetivos. Ahí está. Lo que sobre todo queremos destacar aquí es que los papás, para formar a sus hijos en el desarrollo de las virtudes humanas, van a aprovechar los acontecimientos cotidianos, ¿verdad?, de la vida, de la familia, más que a tener que estar planificando actividades. Yo quisiera que eso también quede un poquito claro, porque no es que tenga que estar uno haciendo extras todo el día o todas las semanas. No. Sino que en lo cotidiano, ¿cómo logramos que se consigan esas virtudes? En lo cotidiano, porque finalmente uno vive lo cotidiano. Pero sí se necesita aumentar la intencionalidad respecto al desarrollo de las virtudes. Y para ello hay que reflexionar sobre dos aspectos constituyentes de la virtud. Y serían los siguientes. El primero sería la intensidad con la que se vive esa virtud en concreto, la intensidad con la que se vive, y la rectitud de los motivos mientras se vive. Que no se tuerza eso, ¿no? Que no se tuerza. Entonces, la intensidad con que se vive esa virtud que se quiere conseguir y la rectitud de los motivos al vivirla. Bien, ¿cómo aumenta la intencionalidad? Que es uno de los aspectos que estamos tratando de analizar. Pues cuando nosotros tratamos de reflexionar sobre cualquier hábito operativo bueno, cualquier virtud, vemos que se puede vivir con mucha intensidad o con menos intensidad. Por ejemplo, se puede tener mucha generosidad con los amigos y a veces ahí también hay intensidades, porque hay algunos que nos caen bien y otros que no nos caen tan bien. Entonces, a veces, con esos que nos caen bien, tenemos mucha intensidad, pero con aquellos que no nos caen bien, a lo mejor ni los quiero ni mirar. Otras veces también tenemos cierta relación con aquellos que podemos establecer una especie de vínculo comercial. Hoy por ti, mañana por mí. Pues miren, yo recuerdo que cuando estaba ya en Guacho, había todo un tejemaneje en el tema de las misas de difuntos. Entonces vamos a suponer que esta señora, ¿verdad?, se le ha muerto el suegro, ¿no? Entonces está pidiendo una misa por el suegro. Pero entonces empieza a repartir invitaciones. Invitaciones por aquí, por aquí, por allá, por allá, por otro allá. Claro, entonces, si la misa es muy concurrida, parece que ha sido una misa muy importante. Tiene relevancia social. Entonces la otra señora se queda pensando y dice, ya se acerca la de mi suegra. Entonces, si yo voy a la del suegro, ya vendrá la de mi suegra, porque hoy por ti, mañana por mí. Y así se hace todo ese lío. Entonces, para que venga más gente, voy a contratar a un organista que cante. Además, voy a traer no sé qué cuántas flores. Y además, a la salida voy a repartir carapulcra. Entonces, bueno, se va haciendo así como méritos, ¿no? A ver si... Pero al final, ¿en qué se convierte una misa? ¿La misa tiene relevancia porque venga más gente? Evidentemente no. No. Tiene la relevancia de que está Cristo ahí presente. Si no, si viene más gente, pues más bien se hace, ¿no? Ojalá se hiciera con esa intención apostólica, ¿verdad? Lo que pasa es que uno ve venir a la gente y dice, esta gente está viniendo aquí porque seguramente detrás hay carapulcra o algo así. O porque mañana me toca a mi difunto y entonces yo también quiero que venga gente, ¿no? Claro, cuidadito con esas intencionalidades. Se va entendiendo el asuntito, ¿verdad? Bueno, a veces también se puede tener una relevancia especial en la intención a la hora de vivir, por ejemplo, la generosidad, cuando yo veo que hay personas que están más necesitadas que otras. Entonces ahí se vuelca uno más, etcétera, ¿no? Bueno, se puede actuar de un modo generoso solamente cuando uno se encuentra muy bien, pero a veces cuando uno está muy cansado,
baja a uno la generosidad. Es decir, que la generosidad va a uno en lugar de al otro. Como estoy tan cansado, tráigame una no sé qué, bueno, ya. Si yo era la que repartía tamales, ahora tráigame el tamal, tráigame la cuchara, que me olvidé la servilleta. Pero vaya usted a buscarla, no, es que el huesito, bueno, ya estoy cansado. Sin embargo, está uno con las ganas mueve a todo el mundo, ¿no? Claro, si los papás son capaces de darse cuenta de las posibilidades de cada virtud, pues indudablemente va a ser más fácil actuar congruentemente con lo que estamos buscando, queremos o anhelamos. Pero no solamente se trata de la intensidad con lo que los hijos van a vivir esas virtudes o las tienen que vivir, sino también con los motivos, la rectitud de los motivos con las que tienen que vivirla, que es el segundo aspecto que hemos señalado, ¿verdad? Vamos a ver si ponemos un ejemplo y podemos aclarar algo. Vamos a pensar que tenemos ahí dos jóvenes que están, por ejemplo, entregando, vamos a pensar aquí, a este que está más pobrecito, 100 soles. Le estamos dando 100 soles, yo que soy joven y otro como yo. Entonces, el primero lo está haciendo, que soy yo, porque yo sé que tu papá está enfermito. Yo me he enterado de eso. Entonces, la familia necesita un dinerito para comprar medicinas o sencillamente para comer. Está flaco. Pero el otro amigo que tú tienes resulta que te está dando esa colaboración porque yo le he dicho, como no le des la colaboración, vas a ver la fuerza que tengo en mi puño. O sea que estaría actuando bajo amenaza. Claro, con este tosco ejemplo, ¿verdad? Creo que enseguida podemos darnos cuenta de que la diferencia del motivo hace del acto algo totalmente diferente, completamente diferente, ¿no? Pues entre los papás también tendrán que ir pensando qué tipos de motivos son los más adecuados para cada edad. Porque a veces se tienen hijos escalonados o a veces bien diferenciados y los motivos son diferentes. Claro, si los padres aclaran intelectualmente lo que significa cada una de las virtudes que quieren desarrollar en sus hijos, pues será mucho más fácil aumentar ese grado de intencionalidad. Por eso sería bueno considerar la definición o la discreción operativa de unas cuantas virtudes. Los papás tienen que aprender lo que son las virtudes, porque donde no hay, no sale, ¿no? No sale, ¿no? Pues eso, una de las cosas, primero porque personalmente uno tiene que desarrollar, y si no sabe cuáles son los caminos de desarrollar lo que es contrario a la envidia, por ejemplo, cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a promocionar. Ay, mi hijo es que es muy envidioso. Pues sí, ya detectó usted el problema, pero ¿a qué pastillita le va a dar a usted? La pastillita que sea efectiva y a la edad o a la circunstancia en la que se mueve el problema de su hijo. Entonces, también se va a aumentar, primero conociendo, también se va a aumentar la intencionalidad reconociendo cuáles son los medios con los que el papá cuenta para ayudar a su hijo. No, si es que lo llevo a un colegio de Oxford, que es especialista en virtudes, seguramente eso funciona. Bueno, pues no hay posibilidades de llevarlo hasta allá, ¿no? Entonces habrá que ver qué posibilidades tenemos para trabajar eso, ¿no? Quizá uno de los grandes medios que todos tenemos a nuestro alcance es el ejemplo. El ejemplo. Incluso se ha llegado a decir que se educa más por lo que se es que por lo que se hace. Yo no creo que eso sea del todo correcto, pero se ha llegado a decir. O sea que yo creo que nosotros educamos por la relación intrínseca del ser-hacer. Que haya una coherencia. Por eso el ejemplo que educa no es necesariamente el ejemplo perfecto, sino el ejemplo de la persona que está luchando por superarse personalmente. Es decir, que para llegar a ser más y mejor se está autoeducando.
Y eso pues también supone que por el camino uno va dándose cuenta de los fallitos que tiene, entonces se tiene que reformar, se tiene que convertir, por utilizar una palabra del Evangelio, ¿verdad? De nuevo, vamos a recordar una de las enseñanzas del catecismo, que era, ¿se acuerdan que había ahí unas cuantas virtudes? Las tienen por ahí apuntaditas seguramente. Vamos a ver, ¿cómo? La norma, es verdad. La norma tenía varios puntos, 5 puntitos. Dios mío, qué aplicaditas, ¿qué les ha pasado a ustedes? Están cambiando, estoy contento, estoy feliz, sí. Bueno, pues ahí tenemos en la palabrita del perdón, ¿verdad? Lo cual implica que uno puede equivocarse, eso significa que no es perfecto. Si uno puede equivocarse y no es perfecto, encontrar en el papá o la mamá el ejemplo perfecto, solamente existe un ejemplo perfecto. Ya sabemos todos quién es, ¿no? Aquí siempre lo tenemos presidiendo, ¿no? Nuestro salón, ¿no? Y aún así, aún siendo perfecto, la cantidad de trabas que le ponían, ¿no? Bueno, pero él es perfecto y todo lo que hacía era lo que tenía que hacer, pero nosotros no lo somos. Entonces, que tu hijo vea que tú necesitas confesarte y pedir perdón y que se acepta el perdón, eso es muy positivo, eso es muy positivo. Sobre todo porque hay algo que está muy por encima de lo que uno educa. Es decir, uno educa en referencia a, y eso es muy importante. ¿En referencia a qué? A los mandamientos de la ley de Dios. Volveríamos aquí a aquello que hablamos de la ley natural y de la ley divino-positiva. Entonces, estamos siempre referenciados hacia Dios. Puede ser, hijo, que tú te puedas esconder de la mamá y la mamá no se entere de tu fechoría, pero Dios te ve, Dios te oye, Dios te ha de juzgar. Entonces, ese punto de referencia no hay que quitarlo nunca de encima. Nosotros lo tenemos también y andamos en ese caminito, ¿no? O sea, que esta lucha con uno mismo supone autoexigencia respecto a la voluntad, pero también supone aclaración para la inteligencia. La inteligencia a veces tiene que borrar muchas cosas que no están bien pensadas o no están bien aprendidas, tiene que uno que desaprender para volver a aprender. Entonces, en esos dos campos se trata de educar a los hijos. También hay que tener en cuenta algo importante, que para adquirir un hábito hace falta repetir un acto muchas veces. Y aún así uno tiene un hábito un poco adquirido, pero no es que lo tenga perfectamente adquirido. Los hábitos ayudan mucho y defienden de muchas malas decisiones o determinaciones o costumbres que uno tiene, ¿no? Pero lo que sí que tiene que quedar claro es que para adquirir un hábito hace falta repetir ese acto muchas veces. ¿Cuántas veces? Amigo mío, eso es ya muy difícil. Siempre y hasta toda tu vida. Hasta que te mueras y 10 minutos después sigue repitiendo ese hábito. Si tienes el buen hábito de la humildad, pues es bueno que te presentes al examen con mucha humildad, con mucha. Entonces, cuando se repite, es porque uno se está poniendo exigencia. Exigencia. Sobre todo cuando esto se empieza, ¿no? Si uno ha descubierto que es perezoso y ahora quiere ser, pues templado, ¿no? Quiere tener fortaleza para vencer eso, ¿no? Y ser ordenado, ser, disciplinado, lo que corresponda ahí. Claro, entre que uno sale de la pereza y empieza a descubrir cuál es la virtud contraria, ahí hay muchos pasos que dar todavía. Y parece que todavía la pereza te jala. ¿Cuándo no jala la pereza? ¿Cuándo? Entonces uno siempre tiene que estar en guardia, siempre tiene que estar en guardia. Y eso significa que lo tiene que estar uno y tiene que estar también con los hijos. Si uno, por ejemplo, tiene el vicio de la pereza, y entiende que no quiero que mis hijos se contagien de eso, porque luego salir de eso es muy feo. Entonces, ahora tiene ahí dos trabajos. La pelea con uno mismo y la pelea de educación con los hijos. Porque suele suceder, ¿verdad? Ustedes que tendrán más experiencia que yo en esto, que cuando tú le dices a un niño, recoge tu cuarto, el niño enseguida lo hace.
¿no? Y lo hace perfecto. ¿Verdad que sí? Suele suceder, ¿verdad? Ve el niñito que está la mamá ahí limpiando la casa con su escoba, entonces el niño coge su escobita, ¿verdad? Y le quiere imitar. ¿Y cuántos minutos le dura? Mejor no me digan, que voy a empezar a pensar mal de sus hijos. Bueno, pues es que así es, ¿no? No. Tenemos que tener autodisciplina, hay que tener exigencia, hay que tener constancia, pero lo interesante de esto es que cuando estás trabajando una virtud, estás trabajando como casi 15 a la vez. Se empiezan a reunir las amigas de la virtud. Como también sucede cuando uno empieza a trabajar un vicio, que vienen los amigos viciosos a tomar con ellos. Enseguida hacen ahí una pichanguita, ¿no? Entonces, bueno, exigencia. Los papás tienen que aprender a exigir a los hijos para que hagan las cosas. Eso que se dice, no, les tiene que salir, les tiene que nacer. ¿Pero de dónde sacó usted eso? Yo me quedo asombrado ante esas técnicas pedagógicas. Una exigencia que sea operativa. Exigencia que sea operativa. Pero también se necesita una exigencia que sea preventiva. Preventiva. Porque más vale prevenir que... Y preventivas quiere decir para que no recaigan o para que no hagan esas cosas. O sea que para el niño que no acuda a un peligro innecesario y también para que no desarrolle algún hábito operativo malo. Porque como uno de adulto ya tiene la experiencia que luego quitarse el vicio, eso cuesta horrores, pues mejor que desde pequeñito ya no entre en ese vicio, le estás haciendo una obra de misericordia enorme, enorme. Y eso parece mentira que aunque lo que estamos diciendo puede sonar un poquito teórico, uno le puede encontrar demasiadas aplicaciones, ¿no? Vamos a suponer, ¿verdad?, que, yo qué sé, tenías la costumbre de que tu mamá te enseñó que nada más acabar de comer ya había que limpiar los servicios y dejar la cocina como un anís. No, es que ahora vivimos de otra manera, vamos a ver películas, entonces hay amontonados ahí. La mesa por recoger, las hormigas corriendo por el comedor porque están comiendo las miguitas que se han caído, ¿no? No, pero vamos a ver películas, es domingo. Los domingos no se limpia, ¿verdad? Entonces, claro, estás mal educando. Pero además con la autoridad de papá o la autoridad de mamá. A veces en estas cositas que son evidentes, que se tienen que hacer así, empiezan las peleitas de él o de ella. Por eso hay que tener mucho cuidadito con eso y no enfrentarnos sin necesidad. Vamos a suponer que la encargada del orden en la casa pues es la mujer, que mejor que sea ella porque los varones somos un desastre. Entonces, si ella es la encargada del orden y ella dice que hay que hacer eso, pues vamos a hacer lo que dice mamá. Y luego, ya vemos. Hay un refrán que dice, ¿no?, que antes es la obligación que la devoción. Pues limpiemos y luego ya vemos la peliculita. No, primero es la película y luego limpiamos. Ya se juntó con la cena y ya, en fin. Al final ya vemos a la mamá a las 12 de la noche limpiando las cositas. Porque hay que gustar los niños. Bueno, creo que todas esas cositas las tienen ustedes más en mente que yo, ¿no? Pero es que eso tiene muchas aplicaciones. Entendamos que tiene muchas aplicaciones. Parece lógico que haga falta exigir operativamente para desarrollar ciertas virtudes. Si hablamos del orden o la perseverancia, pues es importante trabajarlo, ¿no? Pues miren, a veces uno cuando se queda solo, a mí me ha pasado tener que tener muchos años de soledad, ¿no? Porque el ministerio sacerdotal así lo pide, ¿no? Pues se puede tomar uno muchas licencias. Como estoy solo, total, ¿quién me va a echar la bronca aquí? Entonces, lo que yo hacía era
le decía a mi madre que pusiera una cara enfadada, le tomaba fotografía y la ponía ahí. Entonces decía, no, mentira, no hacía eso. Solo faltaría, ¿no? Pero bueno, sí que ayuda el hecho de pensar que a mí me han educado así en el noviciado, me han educado así mi mamá. Entonces, a lo mejor uno es descuidado porque, bueno, las mujeres tenéis todo ese don que Dios os ha dado, de poner las cosas aquí, esto aquí, y todo parece que tiene un porqué. No sé si lo tiene, pero ustedes sabrán si lo tiene, ¿no? Pero, bueno, yo recuerdo que abría la refrigeradora de mi casa y estaba todo muy bien puesto. Muy bien puesto. Hasta los yogures estaban ordenados así. Bueno, pero eso se te queda en la cabeza, pero uno, como varón, por lo menos digo yo, debe ser especie única, uno no piensa en esas cosas. Pero mamá venía de la compra y ponía ahí, limpiaba, no sé qué, ordenaba, tanto rato ahí en la nevera, ¿será que tiene calor? Bueno, no, es que estaba haciendo las cosas y luego, pues sabiendo lo que tiene para ver qué puede utilizar, qué no, qué quedar en la merienda. Bueno, pues ella ahí tiene toda su cabeza ordenada en eso, ¿no? Pero claro, uno dice, ahora me toca a mí ordenar esto. Entonces uno tiene que recuperar, a ver cómo lo tenía, por ejemplo, mamá. Qué interesante es eso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo los últimos días que he pasado con mi mamá, cuidándola, antes de que ella falleciera. Pues claro, yo estaba en su casa, no estaba en la mía. Claro, ella me dice, ¿es tu casa? Sí, claro, es tu casa. Tú tienes tu orden, tú tienes tu manera, tú... Entonces, si yo estaba en la cocina, porque ella estaba ahí la pobre, bueno, como podía, yo tengo que dejar las cosas como ella las tiene. La sartén aquí, el papelito aquí, el sopajo acá, el no sé qué, entonces allá, porque es su casa. Entonces, ese esfuerzo vale la pena, porque uno se autoeduca, pero uno tiene que tener una mentalidad y una exigencia. Entonces, cuando uno hace esas cositas y los hijos les van siguiendo, pues está generando una capacidad de orden. Hay gente que es extremadamente ordenada, que están con el lapicero, están midiendo ahí, ¿no? Porque fíjense que yo recuerdo que la primera vez que estuve en Lourdes, había allí una casa de caridad que acogía peregrinos, ¿no? Entonces nosotros íbamos a hacer ahí ese servicio de voluntarios, ¿no? Para los peregrinos que venían, ¿no? Entonces yo estaba en el comedor y entonces había un chinito vietnamita, creo que era vietnamita, que Dios mío, tenía puesto un puntito en cada lugar donde cada mesa tenía que estar. Cuando tú ponías el tenedor tenías que medirlo así, pero claro, mi mano era más grande que la de él, entonces tenía que medir de otra manera. Yo pensaba que perdía tiempo, pero claro, luego cuando estaba todo el comedor ordenado, tú lo mirabas y era una obra de arte. Entonces la gente cuando entraba, eso que eran peregrinos, ¿no? Cuando entraba veía todo aquello en un orden precioso. Qué bonito, reflejaba a Dios. Y eso que éramos ahí 20 o 30 personas, entonces cuando alguno o alguna no lo hacía como tenía que ser, te venía la bronca en vietnamita, que no entendías nada, pero entendías que no estaba bien hecho, ¿no? Bueno, entonces era interesante ver cómo eso tiene una repercusión social y a la hora de atender a la gente, qué bien, qué bonito es. La gente se siente en un lugar limpio, aseado, pobre, pero bien. Entonces, es bueno tener presente eso. En todas las cosas, en la casa y cuando estamos aquí en la parroquia. Eso significa que cuando yo llego, admiro el orden y a ver si me identifico. Y cuando yo salgo, a ver si dejo también las cosas en orden. Porque es todo un proceso. Como sucede en las casas, que tiene que enseñarse y educarse siempre así. Lo digo para que cuando luego se vayan de acá dejen las sillas bien puestecitas. Entonces, aparte de la exigencia en el hacer, también existe la posibilidad del exigir en el pensar. En el pensar, ¿no? Porque claro, tú traigo 50 cosas que he comprado y ahora las tengo que meter en la refrigeradora o en los armarios. Todo eso necesita pensarse. Y a veces el primer pensamiento que tienes puede ser muy atinado y otras veces hay que repensar las cosas, ¿no? Siempre tiene que haber un ejercicio de crecimiento, ¿no?
detrás de toda orientación buena, esta actividad tiene que estar. El utilizar el pensamiento para ir mejorando, cómo mejoramos, cómo crecemos, cómo activamos, ¿no? Bien, pueden aparecer dos problemitas en este caminito, porque al hablar tanto de la exigencia, quizá algunos papás pueden pensar que existen una serie de peligros. Por ejemplo, que estamos quitando espontaneidad y que estamos quitando creatividad al niño. Por ejemplo. Es decir, en una palabra que no le estamos dejando que se desarrolle en libertad. Otro problemita, ¿en qué consistiría? Pues consistiría en la posibilidad de que esos hábitos se lleguen a realizar sin sentido. Así, toca porque toca. Bueno, en lo que se refiere a la libertad, hay una explicación, creo que es muy sencilla y clara, ¿no? Porque uno de los componentes de la libertad, ¿cuál es? Pues uno de los componentes de la libertad es la capacidad de elegir entre varias posibilidades. Yo tengo ahí varias posibilidades y puedo elegir una o dos de ellas. Entonces, vamos a pensar si de repente puedo ir a jugar al tenis o al voleibol. Claro, si la persona sabe jugar, existe la posibilidad de elegir. Si no sabe jugar ni al vóley ni al tenis, pues ya no hay nada que elegir, no hay que perder demasiado tiempo. En las virtudes pasa lo mismo. Vamos a suponer que a los 16 años un joven, pues sí, tiene ese sentido de generosidad, quiere hacer cosas, pero jamás ha aprendido a ser generoso. Entonces, ¿qué le va a pasar? Pues no será generoso. ¿Por qué? No tiene opción, porque nunca lo ha aprendido. O sea, no se puede adquirir un hábito en un momento, en un segundo, sobre todo cuando se tiene bastante en contra, porque como no se ha practicado, ¿no? Bueno, precisamente hemos dicho que para tener un hábito hay que repetirlo muchas veces ese mismo acto. Ahora ese joven empezaría a descubrir lo que es la generosidad. Empieza como de cero, pero no de cero, empieza de menos. Insistimos porque como no ha aprendido a ser generoso, probablemente ha aprendido otras cosas en contra de la generosidad. Respecto al segundo problemita que estamos hablando, es decir, eso de que pues puedo caer en la rutina, que hago las cosas, bueno, porque toca, mamá lo ha dicho así, si no me da un soplamocos, ¿no? Un revés, ¿no? Pues uno a veces entra en el miedo o en la rutina. Digamos que la rutina se puede entender como la realización de alguna actividad sin sentido. Indudablemente habrá rutina si tratamos la virtud como un fin en sí y no como un medio para alcanzar un bien. Si lo que queremos es alcanzar no solamente un bien, sino el bien lo vamos a poner con mayúsculas, que en este caso sabemos todos que es Dios, entonces no se trata de que uno tenga orden por el mero hecho de que las cosas tienen que estar ordenados y ya está, sino porque así tenemos una convivencia feliz, una eficacia real. Si nosotros nos hemos acostumbrado al orden, como suele suceder siempre, ¿no? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están? Están a la vista, pues entonces no hace falta preguntar demasiado. Pero si no nos hemos acostumbrado, entonces, mamá, ¿y dónde está la toalla? Mamá, ¿y dónde está el pH? Y mamá, y la mamá acaba de ti hasta las narices. Porque a cada rato te tiene que estar diciendo dónde están las cosas. Si la mamá es capaz de tener un orden y saber dónde están las cosas, ¿por qué tú no lo tienes? Solamente tienes que fijarte un poco. Además, las casas nuestras no son demasiado grandes, ¿no? Entonces tampoco es tan complicado. Si tuvieran ustedes 15 habitaciones o 200 comedores. Cuando yo fui por primera vez al Palacio Real de allí de Madrid, donde se supone que vive la familia real, pues me quedé completamente asombrado porque tenían como un modelo de cómo es una mesa para comer. Debes saber de esas cosas. Y entonces, además del plato base, le llaman ustedes, el plano, o el de fondo, y el plato hondo para la sopita, había como 10 cucharas por acá, 10 tenedores y 10 cuchillos.
El del pescado que no sé qué. Dios mío, para ser rey hay que tener muy buena cabeza solamente para comer. Porque uno tiene que saber el uso de cada uno y luego los vasitos y las copitas y todas esas cositas. Bueno, todo eso de los buenos hábitos y de las etiquetas. Bueno, en nuestra casa, gracias a Dios, pues vamos, si nos vamos a la sierra con una cuchara nos solucionamos para todo. Como cuando ustedes reparten tamales aquí, con una cuchara hay que solucionarlo todo. Bueno, pues, pero no, en las casas normalmente solemos tener, lo digo porque a veces pedir un cuchillo en la sierra no era nada sencillo. Te traen un bistec ahí, bueno, de vaca, de a saber de qué años tenía la vaca. Entonces, claro, estar ahí cogiendo, estirando ahí con los dientes, pues a mí me daba una vergüenza horrible, ¿no? La gente estaba ahí feliz enseñando sus dientes, sus caries y eso, ¿no? No, ustedes no tienen un cuchillo, te sacaban un cuchillo de esos de rebañar al toro, ¿no? Y no tienen un cuchillo normal. Ahí poníamos 4 bistecs y con una raja cortábamos los 4. Bueno, ya en esos ambientes puede ser. No estoy de acuerdo porque igualito tienen que ser educados, ¿no? Pero se supone que acá ustedes, no he ido nunca a sus casas ni pienso, pero tenemos lo esencial, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es tan difícil fijarse dónde están las cosas y no ser cargoso para buscarlas. Desde el marido hasta el último mono que llega a la casa. Bueno, tiene que plantearse esa finalidad con bastante claridad al niño. Entonces, claro, el niño tiene que ir aprendiendo. Los mayores ya hacemos algunas cosas de manera habitual. Yo no sé si usted, caballero, tiene que pensar 3 veces cómo se va a atar su zapato. Se ríe. Ah, pero los zapatos se atan. Yo me lo saco así nomás y así me lo pongo. Porque conozco gente que para no desabrocharse los botones, aquí está la camisa así, y así se la vuelve a poner. No pienso decir nombres. Pero al niño hay que educarle. Hay que generar el hábito de cómo se hace un nudo, de cómo se pone, cómo se deja de poner, ¿no? Y que no se haga un nudo que luego sea incapaz de desatarse. Incluso a veces alguna mamá se ha llevado la sorpresa de que como el niño no sabe desatarse, coge la tijera y ¡pum! Asunto solucionado, ¿no? Bueno, pues claro, los adultos se supone que sabemos atarnos los zapatos, pero los niños hay que educarlos en ese sentido. Tienen que adquirir esa habilidad. Cuando ya la adquieres, pues es una cosa normal, como cuando yo me quedaba un poquito asombrado porque en la pandemia nos estaban dando clases a todo el mundo de cómo teníamos que lavarnos las manos. Pero oiga, si llevo yo ya más de 40 años, no voy a decir mi edad, llevo más de 40 años ya lavándome las manos. Pero parece que no sabíamos todavía. Pues es una de las cosas que hemos ganado en la pandemia es aprender a lavarnos las manos. Y a tener... Pero parece mentira, porque a veces uno se pone a comer como después de atarse los zapatos. Pero luego dices, mamá, ¿huele mal esto? No es que huela mal, es que te acabas de atar los zapatos. ¿No? Entonces, a veces tenemos esos malos hábitos, aunque sean estas cosas tan sencillas y tan pequeñas. Si uno reflexiona, le puede hacer aplicaciones a los niños, claro. Pero tiene que ser todo un movimiento crecido, ¿no? Hay niñitos, ¿verdad?, que como son niñitos, son bebitos, tienen 2 mesecitos, ¿no? Pues los andamos, sobre todo cuando hace calorcito, los dejamos andar por el comedor casi en pañales. Desnuditos. Bueno, no voy a opinar acerca de eso. El problema, ¿sabe qué es? Que van creciendo. Y como estamos en familia, igualito siguen con ese asunto. Entonces no han aprendido el pudor. No han aprendido la virtud, que es, el pudor siempre es, pues, una amiga muy grande de la castidad.
Y eso es una mala costumbre, que como estamos en casa y hay confianza, que estemos en casa y que haya confianza no quiere decir que se deje la educación para otro momento. No, ni mucho menos. Para que vean un poquito el alcance que pueden tener las cositas, ¿no? Entonces, tú estás educando a un niño de un año para que dentro de 10 no tengas ya problemas con eso. Pero si esperas a los 10 años para... Ya estás tarde, llevas 10 años de retraso. Y empezar con 10 años a un nuevo... Es que ya vas a entrar en peleas con el niño, obviamente. Podemos decir que hay, así en líneas generales, hay 2 virtudes detrás de todas las demás. Nos referimos, estamos hablando de las virtudes naturales, nos referimos a la prudencia y a la fortaleza. Prudencia y fortaleza. Tiene que quedarnos bien claro que sin estas 2 virtudes, la prudencia y la fortaleza, no hay virtud posible. No la hay. Elegir el bien constituye la prudencia. No abandonarlo, a pesar de los obstáculos, a pesar de las pasiones, a pesar de la soberbia que todos tenemos ahí, 1 kilo o hasta 5. Eso es lo que constituye verdaderamente la fortaleza. Es tarea también de la templanza y es tarea también de la justicia. Entonces, de nuevo, elegir el bien, eso es lo propio de la prudencia. Y creo que si ponemos el bien con mayúscula, mejor. A pesar de los obstáculos, a pesar de las pasiones, a pesar de la soberbia, no abandonar ese bien que he elegido por la prudencia, ahí ya tenemos el ejercicio de las otras 3, la fortaleza, la templanza y la justicia. Estas son, como ustedes bien saben, las virtudes cardinales. La prudencia nos da la información del por qué usted está realizando lo que está realizando. El porqué de la acción. Si no existe la prudencia, entonces la virtud puede terminar siendo un fin, que no es lo que se pretende. Volvamos, por ejemplo, al tema del orden. Quien se propone ser ordenado como fin, en lugar de como medio, pues puede terminar siendo un maniático del orden y hacer la vida muy complicada a los demás. Incluso a sí mismo, ¿no? Porque se hace uno, pues eso, un maniático del orden. Por ejemplo, la sinceridad sin prudencia, pues puede acabar en una especie de desenfreno verbal. Siempre hay 2 vicios en contra de una virtud. Siempre. Así como hemos dicho que debajo de todas las virtudes había 2. Ustedes han anotado, ¿verdad? ¿Qué eran? Los que han anotado prudencia y fortaleza. Ahora estamos diciendo que hay 2 vicios en contra de una virtud, uno que es abiertamente contrario y el otro que tiene las apariencias de virtud, pero no lo es. Si nosotros estamos hablando del orden, entonces el que es abiertamente contrario es el desorden. El desorden. Pero también tenemos aquel que parece virtud, pero finalmente no lo es. Sería el exceso de orden. Cuando me he hecho, como hemos dicho, maniático del orden. Si estamos hablando, por ejemplo, de la virtud llamada laboriosidad, que ya es un poco laborioso escribir esa palabra, laboriosidad, pues también encontramos 2 vicios. Sería la pereza es la que está en contra directamente de esa virtud, y eso que parece virtud pero que no lo es el trabajo sin límites.
Y así podríamos ir hablando de las demás virtudes, ¿verdad? En la práctica es más razonable desarrollar la virtud de la prudencia en relación con otras virtudes, porque también se ve un poquito más útil. Por tanto, siempre la prudencia, a su manera, hay que incluirla en todas las edades. También la fortaleza, porque con la fortaleza tratamos de educarnos en la doble vertiente de acometer y de resistir. Entonces, de alguna manera estamos permitiendo, mediante la voluntad, el esfuerzo necesario para adquirir el hábito. De todas maneras, se puede insistir de un modo especial en cada una de estas virtudes, pues de acuerdo con una serie de variables que si tenemos tiempo lo consideraremos. Pero me temo que ya no será en este año. Para decidir qué virtudes deberían considerarse prioritarias en cada momento, bueno, pues para eso se tienen que tener algunos factores. Concretamente, yo voy a citar 5. Y en primer lugar, habría que analizar cuáles son los rasgos estructurales de la edad del niño, del joven, del adulto en cuestión. Los rasgos estructurales. Segundo factor que conviene tener en cuenta, la naturaleza de cada virtud, obviamente. La naturaleza de cada virtud. El primer rasgo hemos dicho que son los rasgos estructurales. El segundo factor, la naturaleza de cada virtud. El tercero es las características y las posibilidades reales de ese joven que estamos educando, o de ese niño, o de esa persona que estamos educando. Las características y las posibilidades. Pero también hemos dicho que se necesita tener presente las características y las necesidades de esa familia y de la sociedad en la que vive el joven, ¿verdad? Porque no es lo mismo la sociedad como la hemos presentado, qué sé yo, en la Puna, que acá. Y por último, habría que tomar en cuenta las preferencias y las capacidades personales de los papás o de los educadores. En la medida que se pueda, hoy o el próximo día, pues queremos sugerir una distribución de virtudes, ¿verdad? Seguramente se podrá mejorar o no, teniendo en cuenta los dos primeros factores que hemos señalado, los rasgos estructurales de la edad y la naturaleza de cada virtud. No contamos con los otros 3, que son un poquito quizá más subjetivos, ¿verdad? Por lo tanto, convendría comentar brevemente esos otros factores. Un esquema de virtudes que se tienen que educar de un modo preferente, basado en cualquier teoría, no debe usarse como una base rígida para condicionar la actuación de los padres. En todo caso, más bien sirve como una base flexible, en torno a lo cual los papás ya tienen que ir viendo cómo luego pueden concretar en una situación particular todo esto. Entre los factores a tener en cuenta encontramos las características y posibilidades reales del joven, por una parte hemos dicho, ¿no? Y también las preferencias y capacidades personales de los padres, por otra parte. Bueno, entonces, si planteamos el problema de encontrar un acuerdo entre lo que uno debería hacer, de acuerdo con las necesidades del joven, y lo que uno quiere y puede hacer por las preferencias o por las capacidades que uno tiene, pues es fácil pensar que únicamente se trata de atender a lo que necesita el joven. Pero la realidad muchas veces muestra que actuamos mejor en cosas que nos gustan, en las cosas que nos apetecen. Por eso habría que poner algún criterio ahí, un tipo de criterio para saber qué factor debería prevalecer en caso de desacuerdo. O sea, vamos a plantear
unos papás que tienen un hijo que es especialmente irresponsable. Pero esos papás están muy ilusionados para que su hijo sea generoso. Entonces la pregunta que se podían formular es, ¿qué virtud debemos considerar prioritaria? Pues miren, no es fácil dar una respuesta concreta ahí. Solamente creo yo que podemos apuntar como una sugerencia algunas ideas a tener en cuenta. En primer lugar, los papás no deben pensar en un modelo de comportamiento preestablecido, al cual el hijo tiene que aspirar sí o sí, fuera de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, todo el tema de las virtudes de nuestro Señor es tan amplio y tan perfecto que a veces se nos escapa de las manos. Ahora, sí es bueno tener unos criterios fundamentales que queremos compartir a la hora de educar a los hijos. Entonces, si se logran compartir esos criterios, habrá una familia unida y habrá una actuación con un estilo personal por parte de cada uno de los miembros, que eso también es muy interesante. En este sentido, podemos decir que el desarrollo de las virtudes en una familia no supone un mismo comportamiento, sino más bien una unidad de propósito. También es bueno pensar que se trata de cultivar de un modo preferente la virtud que va a proporcionar mayores posibilidades para que el hijo desarrolle sus puntos fuertes al servicio de los demás y a la vez puede ir reforzando sus puntos débiles. En este sentido, la virtud está en función de la eficacia, o sea, del buen funcionamiento de cada persona. Quizá un problemita ahí es que si uno desarrolla demasiado un potencial y descuide lo demás. Eso sería a lo mejor ahí un problemita, por eso hay que estar un poquito atento a todas las cosas. Pero es cierto que si yo veo que hay cierto potencial en mi hijo para desarrollar una cosita y yo lo estudio y le ayudo y le fomento, entonces él puede entender que sí se pueden lograr cosas. O sea, que se nos desanime antes de tiempo. O se desanime el papá antes de tiempo, el papá o la mamá, ¿verdad? Desde luego que la virtud más apta para atender de una manera especial en un momento dado, pues puede considerarse como aquella que produce mayor rendimiento, satisfacción personal y desarrollo personal. Esas tres cositas se tienen que tomar siempre un poquito en consideración. Mayor rendimiento, satisfacción personal y desarrollo personal. La preocupación de los papás entonces ahí puede centrarse en fijarse en lo positivo de sus hijos. Las virtudes que de alguna manera ya tienen desarrolladas. Pero también, por otro lado, es como si hicieran un balance, ¿no? Los números azules y los números rojos, ¿no? Hay algunas cosas que cuando las hacen mis hijos no alcanzan, son insuficientes. No, eso no lo puedo yo catalogar como virtuoso. De vez en cuando aparece por ahí, pero no suele tenerlo. En segundo lugar, eso es un primer baremo. En segundo lugar, notemos y hemos dicho que la familia siempre es una organización natural. Y esa organización natural necesita el apoyo de todos sus miembros. Entonces, para convivir y aprender de los demás y ayudar cada uno a los demás a mejorar, que es el deber de todos los miembros de esa familia, se trata de cultivar unas cuantas virtudes que permitan esa mutua ayuda. Y por tanto habrá que señalar esas virtudes que se tienen que ir trabajando, obviamente, porque si no, digamos que la familia empieza a cojear. Y por último, sabiendo que las virtudes se complementan unas a otras, enseguida buscan amigas, como hemos dicho antes, podemos considerar en esa unidad, la alegría como la consecuencia última del proceso armónico de las virtudes. Y eso es bueno utilizarlo como criterio. Bueno, ¿en qué virtudes deberían insistir los padres? Pues en aquellas que van a generar mayor alegría en la formación y el desarrollo de la familia. Habrá que ver hacia dónde dirigimos la alegría, que es un planteamiento
Evidentemente que como estamos hablando del bien en mayúscula, pues también vamos a poner la alegría en mayúscula, ¿verdad? Si falta la alegría en la familia, todo se hace pesado, ¿no? Y eso significa que no se están cultivando mucho las virtudes o que no existe un equilibrio razonable en el desarrollo de las virtudes. Porque recuerden que los vicios pueden estar causados por exceso o por ser contrarios a la virtud, como hemos señalado anteriormente, ¿no? El exceso, digamos, de laboriosidad sería demasiado trabajo, entonces eso al final afecta a todos porque nunca tienes tiempo para sentarte en la mesa con nosotros para comer. Yo tenía un amigo de jovencito que le encantaba el estudio y era el cerebrito de la familia. De esos que sacaban nota y rebasaban las notas de todos los demás. Pero es que hasta cuando estaban comiendo, este hombre estaba con su libro ahí. Había que dejarlo porque él es el cerebrito de la familia. Pues no, eso es exceso. Y eso es vicioso. Evidentemente, ¿no? Porque claro, no sé si estoy sentado con mi hijo o con un libro. ¿Con quién estoy comiendo, no? Como a veces cuando tenemos la televisión prendida. Pues eso es un vicio, que sentarse y conversar y hablar. Bueno, en una palabra se trata de también hacer coincidir los gustos personales con las necesidades y con los gustos de los demás, ¿no? Y ya sabemos que los gustos aquí hay que matizarlos. Si te gusta la pornografía, no es demasiado bueno. Eso, evidentemente, ¿no? Bueno, no olvidemos este tema, ¿no? El deber de cada miembro de la familia ayudar a los demás a mejorar. Ese punto es importante. Y el segundo, la alegría. Teniendo además en cuenta de que cada familia es diferente y que cada hijo y cada papá pues requiere una atención diferente, bueno, con cierta brevedad vamos a sugerir algunos esquemas de virtudes por edades. Podríamos decir que hasta los 7 años, sería bueno que ya se haya trabajado 3 virtudes: la obediencia, la sinceridad, el orden. La obediencia, la sinceridad, el orden. Bueno, es cierto que antes de los 7 años los niños apenas tienen uso de razón y por tanto lo mejor que pueden hacer es obedecer a sus preceptores, a sus papás y tratar de vivir esa obediencia desde el cariño. Ese trabajito es muy importante. Pero que nosotros estemos tratando de ofrecer estas virtudes a los pequeñitos, eso no puede restar importancia a los mayores, obviamente, ¿no? O sea, como van pasando los años, el discernimiento personal deberá mejorar de tal modo que cada uno tiene que actuar correctamente por voluntad y por decisión propia, sin recibir tantas indicaciones concretas ajenas. De todas maneras, en todas las edades, el mérito está en obedecer a la persona con autoridad, la que tiene autoridad, obedecerla en todo aquello que no va en contra de la justicia, obviamente. Y la obediencia se produce por una exigencia operativa razonable de parte de los educadores, en este caso los papás. Entonces habrá que exigir mucho, pero en pocas cosas, dando indicaciones muy claras de manera que el niño no tenga confusiones. Estamos hablando de hasta 7 años, ¿verdad? Los niños a veces pueden obedecer por miedo, hay que tener cuidado en las razones que se les dan, por miedo o porque no hay más remedio que cumplir. El miedo puede ser porque si no obedezco, ya veo volar la escoba o la chancleta hacia mi cabeza. Y a veces las mujeres tienen muy buena puntería, hay que reconocerlo.
Pero claro, si estamos haciéndole entender al niño que por miedo, vamos a ver. Supongamos que aquí viene esta señora que tiene su bebito de 5 años y lo trae a la misa y el niño empieza a gritar como uno de los niños de ayer, que parecía Tarzán, pero con una altura que os ganaba todo el coro. Y entonces va la mamá y para que se calle el niño le dice: cállate, si no va a bajar el padre y te va a morder la nariz. Pero claro, aparte de que en lugar de acercarle al sacerdote lo estás alejando, ¿qué idea está teniendo el niño de lo que es un sacerdote? Un muerde narices. Aparte de eso, estás trabajando el miedo como proceso de información para que obedezca. ¿Realmente has pensado bien ese argumento? Pues no está bien pensado. No está bien pensado en ningún momento. Porque cuando ya no le tenga miedo al padre, ¿qué hará ese niño? ¿Ahora qué pondrás? ¿El ejército va a venir a callarte? No tiene demasiada lógica. O de repente puede ser porque no tiene más remedio que hay que cumplirlo y te callas y punto. Ya entendemos que esos motivos son muy pobres. Habrá que ingeniárselas para animarle a cumplir por amor, para ayudar a los papás, por ejemplo, y así comenzar, o ayudar a los demás a que escuchen la misa, por ejemplo, otros en ese caso, ¿no? Ya estaríamos uniendo ese tema de la obediencia con la generosidad, por bien de los otros, que es lo propio que se enseña también en una vida de sociedad. Pues ya es la hora. Digo brevemente 2 cositas sobre la otra virtud que hemos dicho, que es la sinceridad y el orden. Hay que desarrollar la sinceridad en los niños, estamos antes de 7 años, ¿no? Porque esta exigencia en el hacer tiene que traducirse poquito a poquito en una exigencia de tener una orientación, de tener el pensamiento también educado, ordenado, y como está el niñito como esponjita aprendiendo, pues es el momento de darle buenos criterios, que los vaya asumiendo o guardando en su memoria y luego los pueda aplicar y desarrollar más, ¿no? Entonces, para los papás, esta orientación de la sinceridad es muy importante. La sinceridad de que el niño tiene que aprender a no esconderse, a no decir mentiras, a no callarse las cosas, sino que tiene que manifestarlas. Lo que pasó, pasó. Si le hacemos un alboroto tremendo, traemos un tanque como porque a veces nos comportamos, ¿verdad?, como una tremenda bronca a un niño de 7 años, pues estamos exagerando, ¿no? Tengan presente que la sinceridad rápidamente se fusiona con el pudor. Entonces estaríamos ya preparando esa virtud en la adolescencia. Por otra parte, hemos incluido también la virtud del orden y hay varios motivos, por lo menos 3. Si no se desarrolla desde pequeñitos, después va a ser mucho más difícil. Ese sería un motivo. Segundo motivo es que es una virtud necesaria para permitir una convivencia feliz. Y, por último, tranquiliza mucho a las madres de familia. El orden. ¿Sí o no? ¿Sí? Todo lo queremos o todo lo quieren. Bueno, lo vamos a dejar acá y el próximo día ya partiremos desde los 8 años. No se lo pierdan y lo verán. Si Dios quiere. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Patriarca San José. Ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda. Ruega por nosotros.